Buenos días a todos. Soy María Aranda, vocal de la agrupación de jóvenes abogados del Ilustre Colegio de Madrid, y os doy la bienvenida en nombre de la agrupación a esta sesión tan interesante que tenemos hoy y que hemos organizado junto con Derecho Práctico, en la segunda jornada del Legal Talent Day, que como sabéis vamos a tener a lo largo de la mañana varias ponencias, todas muy interesantes y a las que os animamos que asistáis. Antes de dar paso a los ponentes que tenemos hoy, voy a darle la palabra a mi compañero José María Comas de Derecho Práctico, al que le agradezco enormemente toda su colaboración y ayuda y sin el que sería posible la organización de estas sesiones. Hola, José María. ¿Qué tal, María? Muchísimas gracias y nada, el agradecido y honrado soy yo porque me dejes trabajar a vuestro lado. A ver, como veis los asistentes, estamos poniendo en este Legal Talent Day mucho el foco en el tema de gestión legal, el tema de los dineros, en el tema financiero, el tema de los clientes que tienen que estar siempre en el centro de la ecuación. Por eso hoy es una suerte contar con el equipo de Mutualidad de la Abogacía. Es una institución que luego os hablará María de ellos más exhaustivamente. Mutualidad de Abogacía está ofreciendo una serie de información muy valiosa, muy chula, respecto a estos temas más económicos, más del día a día, y que al fin y al cabo os van a permitir ser competitivos y ser rentables, porque la abogacía es muy chula, derechos humanos, todo está muy bien, una vocación, pero hay que ganarse la vida. Y para eso hay que facturar y hay que cobrar y antes de nada, y de eso también nos hablarán nuestros ponentes, hay que atraer clientes. Ya veréis cómo las pautas que os van a dar va a ser muy chulas. Está haciendo cosas muy innovadoras, como os digo, Mutualidad también, y está poniendo mucho el foco en la generación Z legal. Y un ejemplo de ella, de esa acción, es Andrea Mendiola, que está colaborando también con Mutualidad con una serie de contenidos también muy frescos, muy interesantes. Antes de hablaros de Andrea, de presentaros a Andrea, dos funcionalidades. Las sabéis, pero las tengo que recordar. Podéis formular preguntas a partir de ya a través de la funcionalidad que tenéis en el panel de control. Machacadlos, porque son dos expertos que tienen mucho que decir. Si estáis ahí, estamos en un proceso de formación, pero si interactuáis, preguntáis y se abre un debate, ya estamos hablando de aprendizaje, un poquito más allá, ¿eh? Contamos con vosotros. Luego también tenéis dos documentos. Uno es info de AJA Madrid, de todas las cosas chulas que hace la agrupación de jóvenes abogados de Madrid, y luego también un documento donde veréis info de toda la gente de las empresas, despachos, escuelas de negocio que están colaborando con el Legal Talent Day. Entre ellos, por ejemplo, como os digo, Mutualidad, firmas muy importantes como King Wood Mallesons, Alier Abogados, Luis Romero Asociados, el ISDE, Centro de Estudios Garrigues, también Banco Santander. Descargando vale la pena porque podéis disfrutar de unos ebooks gratuitos con consejos también muy prácticos sobre gestión, organización, tecnología legal. Andrea, dinos cosas de ti y de lo que hacéis en Jóvenes Juristas. Es un placer por el pasarme el turno de palabra y es que en Jóvenes Juristas la gestión siempre ha sido nuestro pilar fundamental. Sí que es cierto que no somos un despacho, pero es lo más cerca que podíamos llegar siendo estudiantes. Pues bien, en esa gestión decidimos hacérnoslo a nosotros mismos. Con eso me refiero a que lo importante era justamente no gastar dinero en contratar páginas web y hacer ningún tipo de gasto porque éramos una asociación y necesitábamos justamente este empuje. Y aquí me veis, pues a Héctor y a mí, la mayoría de noches, sobre todo en el primer año, aprendiendo con tutoriales cómo hacer páginas web que puedan cobrar, cómo tener unas redes sociales que fueran suficientes para captar clientes, para captar a los juristas, para enseñarles dónde estábamos y qué estábamos haciendo para ellos. Pues bien, ahí yo creo que realmente se denota que a veces la gestión tiene que venir de uno mismo y que tenemos que ser sinceros con nuestras limitaciones, pero a su vez dar alas a la posibilidad de aprender. Porque yo creo, sinceramente, que tanto el marketing como la gestión, como todos los aspectos más creativos dentro del mundo del derecho, la captación de clientes, lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Cómo? Formándonos con sesiones como este tipo. Así que, sin más dilación, paso mi palabra a María Aranda, que ahora mismo nos contará
bueno, nos va a presentar a nuestros ponentes que seguidamente nos contarán qué podemos hacer, cómo los podemos gestionar mejor y así nosotros empoderarnos para hacerlo. Muchas gracias, Andrea, por cederme la palabra y por la introducción tan interesante que nos has hecho acerca de este tema. Como ya habéis adelantado, vamos a tratar hoy de la gestión de la economía, un tema de gran actualidad y siempre de gran interés para todos los juristas. Y para ello nos acompañan dos ponentes excepcionales a los que les agradecemos desde la agrupación su asistencia. Tenemos a Álvaro Faña, que es responsable de marketing digital en Mutualidad de la Abogacía. Y también vamos a contar con Patricia Moraleda Blanco, responsable de Relaciones Institucionales en Mutualidad de la Abogacía. Sin más dilación, no quiero quitarles ya más tiempo y os dejo a todos con ellos. Espero que disfrutéis de la sesión y muchas gracias por vuestra asistencia. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros y bueno, esperemos que lo que os vamos a contar pues, os resulte de utilidad. Y lo dicho, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, pues nos preguntáis y vamos resolviendo las cuestiones sobre la marcha. ¿Vale? Voy a compartir la presentación, ¿vale? A ver, decidme por favor, sobre todo si la estáis viendo y la veis bien. ¿Sí? Se ve perfectamente, Patricia. Perfecto. Bueno. Vale, puedes pasar a la siguiente ya si quieres. Vale, pues antes de ponerme a hablar de marketing digital, pues quería haceros una pregunta que a lo mejor quizá os parezca un poco rara, ¿vale? Y os quería preguntar que en qué lugares del mundo pensáis que se producen más pedidas de matrimonio. ¿Qué lugares se os ocurren? Por ejemplo, ¿qué os viene a la cabeza? París, Roma, bueno, un montón de sitios seguro. Vale, pues Madrid, vamos a suponer... ¿por qué no? Madrid, por ejemplo. Pues vale, vamos a suponer, por ejemplo, que sea en Roma, ¿vale? El sitio con más pedidas de matrimonio, y concretamente en la Plaza de San Pedro. Vale, ahora imaginaos, que os digo, de todas estas pedidas de matrimonio que se producen en la Plaza de San Pedro de Roma, ¿cuántas creéis que son aceptadas? Más o menos, un porcentaje. ¿Un 99, un 100%? O sea, un montón seguro, ¿no? Yo espero Entonces, que todas. Pues casi seguro. Entonces, si os digo que el 99% de las propuestas de matrimonio que se producen en la Plaza de San Pedro de Roma son aceptadas, estaríais de acuerdo con esa frase, ¿no? En principio. Sí. Vale, pues entonces ahora imaginad que ahora mismo me cojo un vuelo a Roma, me voy a la Plaza de San Pedro y me pongo a pedir matrimonio a todas las chicas que pasen por allí, a cualquiera que pase por ahí. ¿Qué porcentaje de esas chicas pensáis que me dirían que sí? Pues probablemente un 0%, ¿no? Alguno un poco desesperado. Algún despistado, vale, pero por lo general sería nadie o un 0%, ¿no? Vale, pues pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, fijaos en la diferencia entre la parte izquierda y la parte derecha, ¿vale? En la parte izquierda, en el primer caso, el escenario es que me he pasado 2 meses en Roma pidiendo matrimonio a todas las chicas que he visto pasar por la Plaza de San Pedro y como me he tirado 2 meses allí, pues me he gastado como unos 6.000 euros entre pues, alojamiento, manutención, bueno, todos los gastos que pueda tener allí. Además, he hecho 547 proposiciones de matrimonio, de las cuales solo un despistado que pasaba por ahí me ha dicho que sí, y seguramente por pena. Y lo peor de todo es que de todas las chicas que me han dicho que no, o sea, de las 546 restantes, pues seguramente pensarán que estoy loco y cuando se vuelvan a cruzar conmigo, pues probablemente se cambiarán de acera para no saber nada de mí, ¿vale? Ahora fijaros en el segundo escenario, en el de la derecha, ¿vale? He pasado un fin de semana idílico en Roma. Me he gastado 1.000 euros, pero he ido a todo trapo. Estaba haciendo turismo, comiendo, bebiendo, de todo. He hecho una única propuesta de matrimonio que han aceptado y encima me vuelvo a casa pues mucho más enamorado de mi pareja, ¿vale? Entonces, si esto lo transformamos en KPIs, el resultado del primer caso sería que he tenido un 0,18% de conversión, o sea, muy bajo, que he perdido 2 meses en los que podría haber lanzado otras acciones que no he lanzado porque estaba ocupada con esta. He hecho 546 propuestas de venta a personas que no estaban preparadas y además me he gastado 6.000 euros. En el resultado del segundo caso sería un porcentaje de conversión de un 100%, 2 días empleados y un gasto de 1.000 euros. Es decir, que he ganado 2 meses de tiempo extra, me he ahorrado 5.000 euros y además no he molestado a nadie con propuestas que no le interesan, ¿vale? Entonces, con este ejemplo lo que os quería transmitir es que esto es exactamente lo que pasa cuando nos lanzamos a hacer acciones de marketing digital a lo loco sin conocer muy bien a las personas a las que nos estamos dirigiendo. Porque al final el marketing digital no va solo de números, sino que va de personas. Y la clave está en ofrecer el contenido adecuado en el momento adecuado. Y al final esto es la base del marketing tanto offline como digital. Y menciono las dos porque realmente diferenciar entre marketing digital y marketing offline cada día es más complicado porque al final está todo conectado y al final casi todas las acciones offline tienen una acción digital relacionada, ¿vale? Entonces,
para no cometer el error de ir a la plaza de San Pedro a la Aventura y ver qué pasa, tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos. Y para eso tenemos que crear o diseñar nuestro buyer persona. ¿Sigue la siguiente diapositiva, Patricia? Vale. Pues el buyer persona es el prototipo de nuestro cliente ideal. Es la persona pues, cuya necesidad satisface el producto o servicio que nosotros vendemos. Y tener claro cuál es nuestro buyer persona tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, te ayuda a humanizar a tu audiencia y sobre todo a entender con mayor profundidad qué es lo que necesitan. Y esto a su vez nos facilita la creación de contenidos de valor que, como os comentaba antes, es la base de cualquier estrategia de marketing, es decir, ofrecer el contenido adecuado en el momento adecuado. Y además también nos ayuda a entender cómo comunicarnos con ellos y cómo hablar su mismo idioma. Para diseñar nuestra buyer persona tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el tipo de cliente que es. Es decir, si compra para él mismo o si compra, por ejemplo, para su negocio. Y esto es súper importante luego para diseñar los mensajes de venta y los mensajes de captación. Tenemos que tener en cuenta también qué problema tiene y cómo podemos resolverlo con nuestro producto o con nuestro servicio, en este caso nuestro servicio. Y tenemos que tener en cuenta también cómo es su proceso de compra, porque puede ser que estemos ante un proceso de compra compulsivo, una compra pasional, como es el caso de los procesos que tienen un ticket bajo, o que estemos en un proceso de compra más meditado, o sea, es decir, que sea un proceso de compra con un ticket medio alto, pues que tenga un coste de cambio alto y demás, un proceso de compra que necesite más meditación, por así decirlo, ¿vale? Siguiente diapositiva. Vale, pues una vez que tenemos claro a quién nos dirigimos, nuestro buyer persona, tenemos que entender las diferentes fases por las que va pasando pues nuestro potencial cliente y tenemos que diseñar unos contenidos adecuados para cada una de estas fases, ¿vale? Acordaos que la clave está en ofrecer el contenido adecuado en el momento adecuado. Estas fases por las que va pasando nuestro potencial cliente son lo que en marketing se llama el Customer Journey. Y para estructurar una estrategia de marketing digital, pues lo que se hace es diseñar un funnel. Un funnel no es otra cosa que un embudo, como veis aquí en la imagen, en el que se dividen las diferentes fases por las que pasa un potencial cliente desde que siente que tiene una necesidad hasta que finalmente decide contratar el producto o servicio que la satisface. Y a grandes rasgos, pues en este tipo de funnels tenemos tres fases. Tenemos la parte alta del funnel, que es la que veis que pone fase tofu. Pues en esta fase, pues nuestros potenciales clientes son conscientes de que tienen una necesidad, pero todavía no es urgente para ellos satisfacerla. O puede que incluso ni siquiera sean conscientes aún de que van a tener esa necesidad en el futuro. Entonces, en esta fase, precisamente porque las personas no tienen todavía la necesidad, no nos están buscando. Por lo cual, si queremos captar su atención, lo que tenemos que hacer es ir a buscarles nosotros, fundamentalmente a través de redes sociales. Luego os cuento con más detalle cómo hacer esto. Después tenemos la parte media del funnel, que es la fase MOFU. En esta fase, pues nuestro potencial cliente siente que tiene la necesidad que puede satisfacer nuestro producto, nuestro servicio, y está comenzando a buscar información para una hipotética y futura compra, pero de momento solo a modo de consulta, o sea, no quiere comprar ya. Entonces, nuestro objetivo en esta fase es posicionarnos pues en su cabeza, en su mente, para que cuando decida contratar, nosotros seamos su primera opción, ¿vale? En este caso, a diferencia de lo que pasa con la fase anterior, sí que están buscando información proactivamente, así que lo que tenemos que hacer es aparecer en los resultados de búsqueda cuando hagan esa búsqueda, pues en Google probablemente. Y para esto es súper importante tener un blog, ¿vale? Esto os lo cuento más adelante también. Y la última parte es la parte baja del funnel, que es la fase BOFU, se llama. Y en esta fase, pues nuestro potencial cliente necesita contratar ya, o sea, tiene una necesidad que tiene que satisfacer ya mismo. Entonces, en este caso, al igual que en la fase anterior, están buscando información de modo proactivo, pero esta vez no están buscando información a modo de consulta, sino que están buscando información para contratar directamente a alguien que le ayude con su problema. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, volver a aparecer cuando hagan esa búsqueda, pero en vez de con un contenido, aparecer directamente con nuestra página de venta para conseguir captar esa venta. ¿Cuál es la razón de ser de todo este proceso? Pues la razón de ser es que si nosotros conseguimos captar un cliente en la parte alta del funnel, probablemente cuando tenga un problema y necesite un abogado en este caso, nos va a elegir a nosotros, porque nuestra marca ya va a ser algo familiar para él y porque además le hemos ido aportando valor a lo largo del tiempo. Y el objetivo final de todo este proceso es ir empujando a nuestros clientes o potenciales clientes por el funnel, desde la parte de arriba hasta la parte baja, con el objetivo de que nos contraten. Y durante ese camino, lo que tenemos que hacer es ir aportándoles valor, obviamente, y además, por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es ir optimizando al máximo nuestros esfuerzos, tanto de marketing y nuestra inversión.
¿Y cómo hacemos esto? Pues normalmente para lo que se hace en estos casos es ir primero a por la gente que ya necesita contratar nuestros servicios, es decir, empezar a captar a los usuarios que están en la parte baja del funnel. Y haciendo esto lo que conseguiremos será resultados y beneficios desde el minuto 1 y así pues, optimizaremos nuestros esfuerzos y nuestra inversión. ¿Vale? Siguiente diapositiva. Vale, esta la puedes pasar si quieres. Vale, pues empezamos con la parte baja del funnel, ¿vale? Acordaos que esta es la gente que necesita contratar ya nuestros servicios. Pues en esta fase ya sabéis que la gente nos está buscando, o sea, está buscando directamente porque necesita contratar ya un producto o un servicio. Y como os decía, lo que tenemos que hacer es aparecer en los resultados de Google cuando hagan esas búsquedas. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es lanzar una campaña en Google Ads para aparecer en los primeros resultados de búsqueda promocionados en Google. Los resultados promocionados son cuando haces una búsqueda, lo primero que te aparece una palabrita, no sé, no, creo que recordás en color verde que pone publicidad o patrocinado, es lo primero que te aparece antes de los resultados orgánicos, ¿vale? Entonces, para lanzar este tipo de campañas, lo primero que tenemos que hacer es analizar la competencia que tenemos en SEM, ¿vale? SEM son las siglas de Search Engine Marketing, que normalmente se habla de SEM cuando se habla de campañas pagadas en buscadores, en este caso en Google. Y para esto lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta de Google que se llama planificador de palabras clave. Con esta herramienta lo que vamos a hacer es introducir las palabras clave por las que nos gustaría aparecer, o sea, por las que nos gustaría que nuestros anuncios apareciesen cuando alguien hiciese esas búsquedas, y lo que vamos a obtener son 3 tipos de información. Por una parte, vamos a obtener el volumen de búsqueda que tienen esas palabras que hemos buscado. Por otra parte, vamos a ver el nivel de competencia que hay ahora mismo para esos anuncios. Y por otra parte, vamos a ver una horquilla de precio en base a lo que se está pagando ahora mismo por esa palabra y por clic, ¿vale? Entonces, lo ideal en este caso, bueno, habría que verlo caso a caso, pero lo ideal, así como consejo medio general, sería que nuestra palabra clave tenga un volumen de búsqueda medio, que el nivel de competencia no sea muy alto y que la horquilla de precios por clic no sea muy alta. Sobre todo para optimizar nuestro alcance y teniendo en cuenta que probablemente si estamos empezando, pues nuestra inversión no pueda ser muy alta. Entonces, tenemos que ir por eso digo que tiene que ser un volumen de búsqueda medio, competencia media y que el precio por clic no sea muy alto, porque si no al final vamos a pagar mucho para obtener muy pocos clics. Vale, pasa a la siguiente diapositiva. Vale, pues una vez que tenemos más o menos claras las palabras por las que queremos aparecer en estos anuncios pagados que os comentaba, lo que tenemos que hacer es crear nuestro anuncio. Entonces, Google Ads tiene un modo que se llama campañas inteligentes, que básicamente lo que hace es limitar un montón las opciones de campaña, de modo que en 4 o 5 clics podamos tener una campaña en marcha, ¿vale? O sea, limita mucho las opciones, pero hace que una persona que no sea experta en este tema pueda lanzar una campaña sin que le cueste apenas nada, ¿vale? Y esto es tan sencillo como, pues primero lo que hay que hacer es seleccionar el copy de tu anuncio, es decir, los textos que queremos que aparezcan en los resultados de Google. Después, seleccionar las palabras clave por las que queremos que aparezca nuestro anuncio. Seleccionar la ubicación geográfica donde queremos que salga nuestro anuncio, ¿vale? En este caso, tenemos un montón de posibilidades de segmentación. Podemos segmentar por país, por provincia, por ciudad, por código postal y hasta por una dirección concreta, ¿vale? O sea, podemos poner, quiero que mi anuncio aparezca a la gente que viva en esta calle en un radio de 1 kilómetro. O sea, podemos afinar muchísimo este tipo de segmentación. Y esto es muy útil, sobre todo si, por ejemplo, queremos captar clientes de una zona concreta. Si, por ejemplo, somos un despacho de abogados de barrio y queremos solo clientes de nuestro barrio, por poner un ejemplo, pues podríamos hacer publicidad solo en nuestro barrio, si quisiésemos. Y, por último, seleccionamos el presupuesto diario que nos queremos gastar y con esto, en principio, ya tendríamos todo listo para para lanzar la campaña y para empezar a captar clientes en la parte baja del funnel, comenzar a rentabilizar nuestra inversión y prácticamente sin complicarnos en nada, ¿vale? Siguiente diapositiva. Esta la puedes pasar también si quieres. Vale, pues ahora nos vamos con la parte media del funnel, ¿vale? Recordad que la parte media del funnel, las personas que se encuentran en esta fase ya son conscientes de que tienen una necesidad, y aunque todavía no están pensando en comprar ni contratar nada, pues están buscando información al respecto, ¿vale? Como en este caso son ellos los que de forma proactiva están buscando información, lo que tenemos que hacer es aparecer también en los resultados de búsqueda de Google, pero a diferencia de lo que ocurre en la parte baja del funnel que os comentaba antes, donde pagamos por aparecer en los resultados promocionados, en este caso lo que tenemos que hacer es trabajar nuestra web para aparecer en los resultados orgánicos, es decir, en los resultados en los que no tenemos que pagar, en los que aparecen por debajo de los promocionados. Y esto es lo que se conoce como SEO, que son las siglas de Search Engine Optimization.
Además, si os fijáis en el gráfico de colores de la izquierda, de la derecha, perdón, la posición en la que aparezcamos importa e importa mucho, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, que en el primer resultado, de media, el primer resultado, o sea, esto es una simulación de los resultados de la página de Google, ¿vale? Fijaos que el primer resultado se lleva de media casi el 57% de los clics. La segunda posición baja hasta un 13%, la tercera hasta un 9%, y de ahí para abajo, o sea, de ahí para abajo la cosa va de mal en peor, ¿vale? Cada vez menos. Entonces, esto quiere decir que si al menos no conseguimos estar en la primera página, no vamos a recibir apenas tráfico por esta vía. Por eso es bastante importante trabajar este tema, ¿vale? Para poder hacer SEO, obviamente necesitamos contenidos para poder posicionar. Y por eso en este punto, pues cobra una importancia vital y una importancia clave tener un blog. Porque además de ayudarnos a trabajar nuestra marca personal, nos va a ayudar a aparecer en los resultados de Google cuando nuestros potenciales clientes hagan una búsqueda, ¿vale? Entonces, cada una de las páginas de nuestra web tiene un nivel de autoridad SEO, ¿vale? Fuerza SEO, ¿vale? Que se llama. Y esta autoridad lo que hace es que vaya posicionándose mejor en los resultados de búsqueda, ¿vale? Entonces, esta autoridad o fuerza SEO que os comento va fluyendo y va pasando de unas páginas a otras a través de los enlaces internos de nuestra web, ¿vale? Para entendernos. Sería como una pirámide de copas de champán, como la que os pongo en la foto, en la que según se van llenando las copas del primer nivel, se van desbordando y se van llenando las copas del nivel inferior, ¿vale? Pues la autoridad SEO funciona de un modo parecido. Lo que pasa es que en vez de ser de arriba abajo, también funciona de abajo arriba, ¿vale? Por eso es súper importante ir posicionando páginas poco a poco, aunque sea con palabras que tengan pocas búsquedas, para que esas páginas que van cogiendo posicionamiento, aunque sean con palabras de pocas búsquedas, vayan cogiendo autoridad SEO y esa autoridad se vaya transmitiendo al resto de la página y entonces esto va a hacer que el resto de la página se vaya posicionando mejor en general, ¿vale? Y para esto, vuelvo a insistir, es súper importante tener un blog, porque al final los posts de nuestro blog son los primeros contenidos que posicionan de una web. Y pues esto va a hacer que pues, vayamos ganando autoridad desde el principio, ¿vale? Siguiente diapositiva. Ay, perdón. Vale, vale, pues a ver, cosas importantes a tener en cuenta, ¿vale? Cada página de nuestro blog, o sea, cada URL se posiciona de forma independiente. Esto quiere decir que tenemos que pensar cómo queremos posicionar cada uno de los posts y cada una de las páginas importantes de nuestra web. Y para saber qué palabras tenemos que posicionar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es cómo queremos posicionarnos como marca y cuál es nuestro valor diferencial, ¿vale? Porque no es lo mismo si queremos posicionarnos como un abogado generalista o un abogado de barrio, por ejemplo, o si queremos posicionarnos como un abogado especializado en un tema muy concreto, ¿vale? Una vez que tenemos claro esto, tenemos que tener en cuenta además el volumen de búsqueda de las palabras que hayamos pensado. Y además tenemos que analizar la competencia a nivel SEO. Porque, por ejemplo, si queremos posicionarnos para una palabra muy competida, por muchos esfuerzos que hagamos, es probable que nunca lleguemos a estar bien posicionados para esa palabra. Entonces vamos a estar perdiendo el tiempo y dinero y nunca vamos a conseguir un buen resultado. Entonces, en relación precisamente a esto, tenemos que tener en cuenta la longitud de la palabra, de la frase por la que nos queramos posicionar, ¿vale? Normalmente cuando se habla en SEO se habla de tres tipos de palabras, ¿vale? Se habla de palabras short tail, ¿vale? Que esto se refiere a cuando es una palabra o un término muy general, por ejemplo, abogado sin más. Luego se habla de medium tail, que es cuando estamos ante una frase corta, pues por ejemplo, abogado, penalista. Y se habla de long tail cuando es una frase más larga y más concreta. Pues, por ejemplo, abogado penalista en Madrid, ¿vale? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? Pues nos afecta mucho realmente, porque fijaos en el gráfico, ¿vale? En el de la derecha. Cuanto más genérica y más corta sea la palabra que utilicemos, el volumen de búsquedas va a ser mucho más alto, pero el ratio de conversión va a ser mucho más bajo. Sin embargo, cuanto más larga es la frase, o sea, cuando tiramos hacia long tail, el volumen de búsquedas va a ser mucho más pequeño, pero sin embargo el ratio de conversión es mucho más alto porque al final la intención de búsqueda, que al final es lo que importa en un buscador, está mucho más clara. Por ejemplo, con los ejemplos que os decía antes. Si una persona busca abogado sin más en Google, o sea, abogado es una palabra que tiene muchísimas búsquedas en Google, ¿vale? Pero la persona que busca eso en Google, ¿qué está buscando realmente? Contratar un abogado, está buscando a lo mejor la definición de abogado en la RAE, yo qué sé, está buscando recursos para abogados, o sea, las posibilidades son infinitas. O sea, no lo sabemos realmente. Sin embargo, el que busca en Google, por ejemplo, abogado especializado en protección de datos en Madrid, pues está claro que está buscando un abogado de datos, o sea, un abogado de protección de datos en Madrid porque en principio parece que le interesa contratarlo. Entonces la intención de búsqueda y la intención de compra está mucho más clara.
En cualquier caso, lo que os pongo abajo, no hay que volverse locos al principio porque al final Google lo que hace es que cada vez premia más el contenido frente a la parte técnica del SEO. Entonces, esto quiere decir que es mucho mejor tener un buen contenido poco trabajado técnicamente que un mal contenido súper optimizado a nivel técnico. Así que mi consejo es que trabajéis muy bien un buen contenido de base y con eso ya tendréis un montón ganado para empezar, ¿vale? Siguiente diapositiva. Esta la puedes pasar también. Vale, y ya ahora llegamos a la parte alta del funnel, ¿vale? Recordad que aquí la gente todavía no tiene la necesidad y que no están buscando información, ¿vale? Probablemente ni sepan que van a tener la necesidad en el futuro. Entonces, en este caso, como os decía antes, somos nosotros los que tenemos que ir a por ellos directamente. Entonces, para buscar y encontrar a personas que no nos están buscando, lo que tenemos que hacer es colarnos en sus redes sociales. Y en función del tipo de cliente que sea, pues tendremos que ir a una red social u otra. Por ejemplo, si se trata de un cliente que está comprando para él mismo, pues yo qué sé, por ejemplo, una persona que está buscando un abogado especializado en divorcios porque se quiere divorciar, ¿vale? Pues la forma más fácil de impactarlo, de localizarle, pues sería a través de redes sociales generalistas porque cualquier persona es susceptible de necesitar un abogado de este tipo. Entonces podríamos ir, por ejemplo, a Facebook o a Instagram. Sin embargo, si se trata de un cliente que está comprando para su negocio, vale, imaginaos, por ejemplo, pues un empresario, un autónomo, un emprendedor que está buscando, pues siguiendo con el ejemplo de antes, un abogado especializado en protección de datos para que audite su página web, ¿vale? Pues en este caso la forma más fácil de localizarlo sería a través de una red social profesional como LinkedIn, ¿vale? En cualquier caso, esto es un mundo y habría que analizar caso a caso para ver exactamente dónde tenemos que captarle, ¿vale? Pero la regla general sería un poco esta. En esta diapositiva que os pongo, pues precisamente el ejemplo es el último que os comentaba, es decir, un empresario, un autónomo, un emprendedor que está buscando un abogado especializado en protección de datos. Entonces, en este caso, y teniendo en cuenta que probablemente partamos con un presupuesto bajo en publicidad, pues yo lo que haría sería empezar haciendo una campaña de mensajes in-mail en LinkedIn, ¿vale? Los mensajes in-mail son como los mensajes que enviamos privados en LinkedIn, es decir, se envían desde nuestro propio perfil como un mensaje privado. Es decir, yo como Álvaro enviaría un mensaje pues, a fulanito que quiero contactar con él, ¿vale? Pero se enviarían de forma automática y en forma de campaña, ¿vale? Estos mensajes, aunque son un poco más caros que una campaña genérica, tienen muchísimo más impacto que una campaña genérica porque los mensajes entran directamente al buzón del destinatario. Entonces, no es lo mismo ver un anuncio genérico en tu feed que te escribe una persona y te diga, hola, María, tengo una cosa que te interesa, ¿vale? Entonces, el hecho de que sea una persona la que les escriba directamente hace que los resultados sean mucho mejores. Es decir, tienen menos alcance que una campaña genérica, pero es mucho más efectiva en cuanto a resultados, ¿vale? O sea, son más caros porque a la misma inversión vas a tener menos alcance, pero vas a tener mucho mejor resultado, con lo cual, al final es mucho más efectivo. Y en este punto, también es muy importante que tengáis vuestro perfil de LinkedIn bien optimizado, porque además de, obviamente, por tema de marca personal, cuando uno de estos contactos les llega un mensaje directamente desde vuestro perfil, pues lo normal es que se meta en vuestro perfil a ver quiénes sois, investigar qué hacéis y demás. Entonces es importante que lo tengáis bien optimizado. Y en cuanto a los contenidos de esta fase, pues recordad que lo que tenemos que hacer es gente que no nos está buscando, entonces lo que tenemos que hacer es llamar su atención con algo que les toque directamente. Pues, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de protección de datos, ¿vale? Pues podríamos decirle, pues hola, fulanito, oye, veo que por tu perfil pues eres emprendedor, ¿sabías que la Agencia de Protección de Datos está imponiendo sanciones de hasta 100.000 euros por no cumplir con la legalidad vigente? Pues mira, te dejo un enlace a este ebook que hemos preparado con todos los puntos clave que debes tener en cuenta para evitar sanciones. A eso le ponemos un formulario y le decimos, oye, si te interesa ver esto, rellena este formulario y te envío el contenido, ¿vale? Siguiente diapositiva. Vale, pues hasta aquí ya hemos visto lo que tenemos que hacer para ir captando contactos en las diferentes fases, ¿vale? Entonces, ahora para terminar, ahora hemos ido captando contactos, pero ¿qué hacemos con todos los contactos que hemos captado en este proceso? Vale, pues en función de la fase en la que los hayamos captado, vamos a hacer una cosa u otra, ¿vale? Por ejemplo, los contactos que hemos captado en la parte alta del funnel a través de redes sociales, pues lo que vamos a hacer es enviarles, obviamente, el contenido que nos han solicitado y además les vamos a incluir en una cadena de 3 o 4 emails automatizada, que esto lo podemos hacer con una herramienta de marketing automation, que las tenemos desde 15 a 20 euros, o sea que esto es una cosa muy asequible, en la que, por ejemplo, pues cada semana les podemos contar, pues una semana quiénes somos, la siguiente semana, pues qué es lo que hacemos.
La siguiente semana, pues le podemos hablar de nuestros casos de éxito, pues suponiendo que tengamos algo interesante y potente que contar. Y al final, la última semana, pues les podemos enviar un email de venta después de que ya han leído toda la cadena de emails anterior, ¿vale? Por ejemplo, para los contactos que nos han captado en la parte media del funnel, que los hemos captado a través de nuestro blog, de los contenidos del blog, pues lo que podemos hacer es enviarles un email cada vez que publiquemos un nuevo contenido en nuestro blog y además les vamos a incluir en el mismo flujo de comunicaciones del grupo anterior, es decir, los 3 o 4 emails donde les contamos quiénes somos, qué hacemos y demás. Y para los que hayamos captado en la parte baja del funnel, a través de SEMOS, a los que ya quieren comprar, pues en este caso lo que haríamos sería llamarles directamente para cerrar la venta y unos días después, en caso de que la venta no se haya cerrado telefónicamente, pues les podríamos volver a impactar con un email de venta, ¿vale? Y además, si queremos todavía complicarnos un poquito más, podemos hacer retargeting, ¿vale? El retargeting consiste en mostrar anuncios de tu producto en páginas web de terceros o en redes sociales a personas que previamente han visitado tu página web, ¿vale? Para que nos entendamos es, por ejemplo, cuando entráis en Amazon y veis cualquier producto en Amazon, que luego salís y cuando estáis navegando por otras webs, en todas las webs os aparece publicidad de ese mismo producto por todas partes, ¿vale? Pues eso es el retargeting, ¿vale? Eso lo podríamos hacer. Entonces, para hacer este tipo de retargeting, aquí tendríamos que diferenciar entre si estamos hablando de personas que han visitado nuestra web y no nos han dejado su contacto o personas que sí que nos han dejado su contacto. A la gente que ha visitado nuestra web pero que no nos ha dejado su contacto, lo que vamos a hacer va a ser reimpactarles con uno de nuestros contenidos de captación de la parte alta del funnel, ¿vale? Para conseguir que nos dejen su contacto. Y si son personas que ya nos han dejado su contacto, lo que vamos a hacer es reimpactarles con un contenido de venta directamente, ¿vale? Y siguiente diapositiva. Vale, y ahora sí que sí termino, ¿vale? Recordad simplemente que todo este proceso es para conseguir que pasemos del escenario de la izquierda al escenario de la derecha, o sea, es decir, que vayamos a Roma con los deberes hechos, pues para que nos digan que sí directamente y acertemos de pleno, ¿vale? Y con esto terminamos. No sé, Chema, si hay alguna pregunta para Álvaro, porque creo que no podemos ver nosotros el chat. Sí, perdona, ¿qué tal, Patricia? Bueno, sí, pues voy a haceros un par de preguntas en general. Una pregunta respecto a Google Ads. Tenemos aquí una pregunta. ¿Invertir en Google Ads, cuándo es recomendable? ¿Puede generar en alguna ocasión una mala imagen, dado que el que está buscando sabe que se está tratando de un anuncio? A ver, mala imagen no. A ver, realmente Google Ads es la forma rápida de llegar a tus clientes cuando acabas de empezar. Porque tú, por ejemplo, cuando acabas de empezar, si tienes una web relativamente nueva, no vas a estar bien posicionado. Con lo cual, si necesitas que entren clientes desde el principio, la forma más rápida que tienes de conseguirlo es a través de Google Ads, porque es la forma en la que te aseguras de que tu anuncio se va a mostrar siempre y cuando pujes por una palabra que no esté muy competida, que ajustes bien el presupuesto y demás. Entonces, mala imagen no. O sea, lo que tienes que hacer es ser coherente y lo que vendas a venderlo bien, me refiero. O sea, no, o sea, tienes que crear un anuncio pues, que esté muy enfocado en lo que vendes. Cuando les lleves a tu página web, tiene que tener coherencia pues, el anuncio que has puesto con lo que estás vendiendo en el anuncio. Pero vamos, mala imagen no, realmente yo creo que es lo contrario, porque al final tú lo que le estás diciendo a la gente que busca en Google es, oye, tengo una cosa valiosa que mostrarte y estoy pagando para que la veas. O sea que no, mala imagen no, yo diría más bien que lo contrario. Álvaro, aquel que, por ejemplo, jóvenes que nos están escuchando ahora que se quieren, pues bueno, a lo mejor quieren ser abogados, pero quieren iniciarse al principio y no disponen de un despacho de abogados o a lo mejor todavía no están ejerciendo. Pueden empezar a crear su propio blog y desde el propio blog empezar a meter contenido y dicho contenido les puede posicionar para luego en el futuro poder ofertar ellos sus propios servicios de asesoramiento, servicios jurídicos. Sí, de hecho, además es que es una buenísima idea, porque al final, o sea, lo importante de un blog, aparte de tener buenos contenidos, es tener bastante variedad, con lo cual, si tú empiezas desde antes, vas a tener un blog o una página web ya con mucha autoridad, con muchos contenidos posicionados. Si además encima incluyes un formulario de suscripción, vas a ir captando contactos desde el principio, con lo cual, lo que os contaba antes en las estrategias del proceso de venta, o sea, es súper importante aportar valor. Entonces, aunque tú todavía no estés vendiendo nada, si tú, por ejemplo, captas a una persona hoy que le gusta tu blog y te tiras un año dándole contenidos de valor, cuando tú empieces a vender sus servicios, ya vas a ser una persona súper conocida para él, con lo cual probablemente cuando quiera contratar algo que tú vendas, pues te va a contratar a ti porque te va a conocer. O sea, que es buenísima idea, sí.
Yo aquí simplemente por hacer una apreciación con el blog, que es algo que yo he hablado muchas veces con Álvaro, a mí me parece buenísima idea, creo que ahora mismo es casi obligatorio no tenerlo, pero es importante también que si vamos a tener un blog tengamos que cuidar de él y hacer entradas cada X tiempo, ¿no? Porque lo que puede ocurrir siendo es que se nos puede volver en contra, puede ser un arma de doble filo, ¿no? El que empecemos con un blog, al principio le dotemos de mucho contenido y luego lo dejemos ahí y no hagamos nada con él, porque eso puede dar la impresión a nuestros futuros clientes de que con sus pasos vayamos a poder hacer lo mismo, ¿no? Creo que hay un micro por ahí abierto, no sé si se puede silenciar. Y bueno, simplemente hacer esta apreciación, que si vamos a tomar estas decisiones, las tomemos sabiendo que eso va a requerirnos un trabajo que nos va a posicionar muy bien, que va a definir nuestra marca personal, pero que efectivamente no lo dejemos ahí porque puede convertirse en lo que os digo, al final en un problema más que en una ventaja. Además, como complemento también, además, yo, o sea, como consejo daría a la persona que esté pensando en montar un blog ya desde ya, antes de empezar a trabajar, mi consejo es que huyáis de las plataformas gratuitas de creación de webs, ¿vale? O sea, si vais a montar una web, montarla profesional, entre comillas, desde el principio. Y con profesional no es sinónimo de cara, ¿vale? Porque una web la puedes montar desde... El dominio te cuesta unos 10 euros al mes y el hosting otros 10 euros... O sea, el dominio 10 euros al año, perdón, y el hosting como unos 10 euros al mes más o menos. Con lo cual, por muy poco dinero puedes tener una web profesional desde el principio. Muchísimas gracias, Álvaro y Patricia. Bueno, podemos continuar y luego volveremos con otro turno de preguntas. Vale, pues sigo entonces, entiendo yo. Vale, bueno, pues simplemente una frase que os quería dejar muy clara y que siempre cuando doy clase en los máster con mis estudiantes quiero recalcar, porque un despacho de abogados definitivamente es una empresa y por lo tanto has de tener un plan de acción concreto para alcanzar tus objetivos sin perder de vista siempre el enfoque económico, porque todos trabajamos pues, por dinero definitivamente. Además, el abogado tiene una característica muy distinta a la que ocurre con a lo mejor otras profesiones, y es que su producto es intangible. No es lo mismo que si compramos un libro en Amazon, que sabemos que lo compramos y nos va a llegar, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que a veces dificulta que el cliente sepa que efectivamente está pagando por algo que tiene valor. El dinero, que es, en definitiva, es un instrumento que utilizamos para atribuir valor a los productos que intercambiamos o a la prestación de servicios que hacemos. Por eso, lo primero que creo que tenéis que tener claro, sobre todo cuando os iniciéis, es cuánto vale vuestro trabajo, cuántas horas vais a estar dedicando a un tema, teniendo en cuenta que bueno, lo normal es que al inicio, cuando vayáis a iniciar un proyecto, defináis, por ejemplo, un cronograma en el que tengáis establecidas unas fechas en las que va a tener lugar ese proyecto, cuánto creéis que os va a durar. Y mi primer consejo aquí, porque esto va, yo creo, de consejos también por nuestra experiencia, es que tengáis siempre un plan de contingencia. Precisamente cuando cerráis, por ejemplo, un presupuesto con un cliente y le decís el tiempo que creéis, que estimáis que va a tener lugar ese proyecto o bueno, lo que cerremos con el cliente, tengamos en cuenta que muchas veces lo que sucede es que se alarga en el tiempo. Entonces, esto siempre hay que advertirlo al cliente y tener siempre ese plan B, ¿no? Ese plan de contingencia que siempre nos va a ayudar a que, si no salen las cosas como las teníamos planeadas, tirar por otro lado. Como os decía, hemos de otorgar un valor al trabajo que realizamos y saber que nos merecemos un pago por el trabajo que estamos realizando. Definir, en definitiva, un poco también los honorarios, que es algo de lo que, bueno, pues a veces no nos gusta hablar, pero hablar de dinero es como, me da como pereza, pero hay que empezar a hablar de ello, ¿no? Cuando empecéis a trabajar. Y lo que os decía, y ajustarlo sobre todo al tiempo que vamos a dedicar a ese cliente. Muy importante también, otro consejo que os doy, porque me encuentro muchísimos colegas de profesión, estudiantes con los que hablo que me dicen, pero ¿cuánto cobra este? ¿Cuánto cobra el otro? ¿No? O sea, nos comparamos muchas veces con nuestros colegas de profesión y yo creo que tenéis que diferenciaros y al final el trabajo tal y como lo desarrolláis vosotros probablemente no lo esté desarrollando vuestro compañero. Por lo tanto, vosotros lo que tenéis que identificar es qué valor le ponéis a vuestro trabajo sin compararos con el resto. Lo que antes comentaba Álvaro, por ejemplo, con el blog, yo creo que es importante que defináis vuestra imagen de marca, porque esto va a ser casi más importante que vuestros honorarios. Al final, en lo que se fija y en lo que os fijáis vosotros seguramente como cliente cuando vais a contratar un servicio es
más que en cuánto cuesta, que sí, es un dato importante. El otro día leía un artículo que la generación Z ya no se fija tanto en el precio, sino que se fija más en, bueno, pues la experiencia y la imagen de marca que pueda tener el producto o el servicio que estemos contratando. Y luego tendemos a pensar muchas veces también que lo gratuito nos genera confianza y, sin embargo, yo soy de las que pienso que ponerle el precio a lo que cuesta algo le da pues mayor empaque y mayor valor a lo que estás haciendo, ¿no? Por lo tanto, pues cuando vosotros, por ejemplo, vayáis a iniciar vuestra andadura profesional o tengáis delante a vuestro primer cliente, que no os dé miedo, porque muchas veces es como, estoy empezando, quiero ganar clientes y entonces le voy a decir que sí a todo. No. Yo creo que en el primer contacto, a lo mejor es un poco más frío, en el primer contacto probablemente el cliente lo que os va a preguntar es, bueno, pues en qué va a consistir o sea, para qué os va a contratar, os va a contar un poco cuál es su problemática y cómo cree que se la va a poder solucionar, en este caso, un abogado. Y en ese momento ya, a lo mejor en esa primera cita, no cerrar unos honorarios, pero sí ir definiendo ya o diciéndole a ese cliente que tengamos delante que en la siguiente cita que tengamos, como ya vas a hacer un análisis un poco de lo que te ha planteado el cliente, vamos a irnos ya a lo que es el presupuesto, ¿no? O la hoja de encargo, como lo queráis llamar. La hoja de encargo, hay mucha gente que me pregunta si cree que es necesaria. Yo creo que es absolutamente necesario, como cuando contratas cualquier servicio, cuando nosotros, por ejemplo, en Mutualidad cerramos un contrato con un proveedor, con cualquier partner, lo primero es el presupuesto, porque tenemos que saber qué cuesta. Si resulta que vamos a contratar un servicio y resulta que no nos están diciendo el precio, probablemente cuando vayamos a pedir la minuta, cuando nos vayan a pagar la minuta, el cliente, si previamente no ha sabido a través de esa hoja de encargo cuánto le iba a costar, pues lo normal, la tendencia es a que pienses que te están cobrando más de lo que pensabas que valía, ¿no? Por esa parte intangible que también nos contaba. Por lo tanto, yo creo que la hoja de encargo tiene que quedar muy clara. No deja de ser al final un modelo de contrato. Muchas veces preguntáis si hay unas hojas de encargo predefinidas que podáis seguir. Yo, sinceramente, creo que podéis seguir un modelo de contrato al uso en el que, pues, por ejemplo, al principio pongáis los datos del abogado y del cliente, como hacéis con cualquier contrato. A continuación expones lo que te está solicitando el cliente, qué tipo de procedimiento, por ejemplo, se va a iniciar y a continuación pues especificas cuáles van a ser tus honorarios. Indicar si se trata, por ejemplo, de una cantidad fija o va a ser variable. Si es una mezcla de ambas, porque a lo mejor al principio pues haces como una previsión de fondos y después pues prefieres cobrar un porcentaje. Especificar también cuándo van a ser los pagos. Esto también es importante para vuestra previsión también en el despacho. Indicar también qué va a estar incluido, porque si dejamos cosas por fuera y luego las metemos, también vamos a generar desconfianza en nuestro cliente. Por lo tanto, si vamos a incluir, por ejemplo, los honorarios del procurador, etcétera. Y luego, siempre, por favor, el IVA, la fecha, la firma, bueno, lo que es un contrato al uso, ¿no? Bueno, la parte en la que contaba un poco Álvaro, la captación de clientes es fundamental. Y una vez que hemos conseguido los clientes, tenemos que pensar en monetizar, fidelizar e invertir. La parte de monetizar ya os he contado un poco cómo tiene que ser. Luego, efectivamente, hay herramientas y hay otras muchas cosas que con el tiempo que tenemos no podemos entrar en detalle, pero tan importante es la parte de monetizar como fidelizar. Porque si habéis conseguido un cliente en primera instancia con todo ese trabajo que conlleva, que os ha estado explicando Álvaro, y lo perdemos porque hemos tomado malas decisiones, pues habremos hecho un mal negocio, ¿no? ¿Cómo fidelizar? Bueno, hay muchísimas fórmulas. Yo hoy os quería traer aquí, bueno, la parte de cobrar mis servicios, ya os la he contado, cómo fidelizar. Lo que os decía, podemos hacerlo de distintas formas. Yo hoy os quería contar un poco una metodología que es la de Legal Design, que seguramente hayáis escuchado hablar de ella, que lo que busca fundamentalmente es crear ideas innovadoras y a partir de la experiencia del cliente, que yo creo que es fundamental, o el usuario con el que hayamos tratado, lo que vamos a sacar es entender y satisfacer sus necesidades reales, no las que nosotros creemos que tienen, sino las reales, ¿no? A través de su feedback. ¿Qué relación tiene el Legal Design Thinking con el mundo del derecho? Que muchas veces es difícil entenderlo.
Bueno, pues mucha. Por ejemplo, cuando hablamos de digitalización, que seguramente en las anteriores ponentes os han hablado de ello, la digitalización en el sector legal ha venido para quedarse. Sabéis que como en cualquier otra profesión, ¿no? Como en cualquier otro sector, tenemos que aplicar nuevas fórmulas y estar muy al día de pues sobre todo, la digitalización, ¿no? ¿Para qué nos sirve el Legal Design? Pues sobre todo es una metodología muy útil para diseñar la estrategia de transformación digital, por ejemplo, de un despacho, que a veces es muy difícil identificarla, y resolver problemas, por ejemplo, de organización y procesos dentro del propio despacho. Yo os digo por mi experiencia, y Álvaro también lo sabe porque trabajamos juntos en equipo, hay muchos proyectos transversales con los equipos dentro de un despacho de abogados o donde sea, que os vais a encontrar con que tenéis muy claro qué queréis hacer, pero a lo mejor no estáis siendo lo eficientes que podríais ser, ¿no? Hay que detectar el motivo por el cual a lo mejor estamos perdiendo mucho tiempo en tareas que a lo mejor no nos están yendo a lo más estratégico, ¿no? Pues esto hay que analizarlo. Y el Legal Design al final nos va a ayudar en dos cosas. Primero, con respecto al cliente, porque precisamente la base técnica es la experiencia del cliente, como os decía al principio. Y respecto a los procesos internos del despacho, lo que os comentaba, los abogados, por ejemplo, cuando estéis trabajando, detectaréis muchas veces problemáticas en vuestro trabajo cuando hablo de monetizar, no solamente es cobrar, también es que seáis lo más eficientes posibles en vuestro trabajo. Si estáis dedicando, como os digo, mucho tiempo a tareas que no os están repercutiendo nada, pues vais a encontraros con una bajada en vuestros beneficios, ¿no? Por lo tanto, tenéis que tener muy claro. Lo que os decía, pensad que cuanto más eficientes seamos, se notará sustancialmente en los resultados que obtengamos con el caso que llevemos. Bueno, se puede empezar, por ejemplo, cuando empezamos nuestra andadura profesional y vemos que a lo mejor no estamos siendo lo eficientes que podemos, por iniciar con políticas que puedan ser muy sencillas. Por ejemplo, muchos de vosotros que estéis trabajando, que me estáis viendo ahora, seguramente ahora con el tema del teletrabajo os habéis dado cuenta que tenemos millones de reuniones constantemente, a todas horas, y estas reuniones no nos hacen demasiado eficientes porque al final una reunión es como un poquito la parte más de brainstorming, ¿no? Donde hablamos de qué es lo que tenemos que solucionar, cómo lo vamos a hacer, pero después de la reunión es cuando nos tenemos que poner a trabajar. Y muchas veces descubriréis que en tanta reunión que estamos, cuando te quieres dar cuenta, ha acabado tu día y no te has podido poner a trabajar en lo que verdaderamente tienes que hacer, que es sacar el procedimiento adelante que nos haya solicitado, por ejemplo, nuestro cliente. Bueno, pues tips muy sencillitos con las reuniones. Pues, por ejemplo, definir una hora de 9 a 9 y media y cumplirla, no pasarnos de esa hora, porque si no las reuniones se pueden hacer eternas y no vamos a conseguir nada a cambio. Ser puntuales también en las reuniones, que muchas veces pues llegamos tarde, ya implica que tu compañero va a llegar tarde al resto y ya vas como digo yo, como en el slot de los aviones, ¿no? Ya vas con retraso a todo. Respetar también las agendas de los demás y preguntar antes de poner una reunión, porque yo muchas veces cuando quiero planificar mi semana y porque tengo un compromiso con un cliente, de repente me meto en la agenda y veo que mi director me ha puesto una reunión aquí, que mi compañero me ha puesto otra reunión allá y resulta que no tengo tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Por lo tanto, preguntar siempre antes y luego dejar también tiempo entre reuniones, ¿vale? Esto nos va a ayudar mucho con la eficiencia. ¿Y qué implica el design? Bueno, pues es muy sencillo, tampoco voy a entrar en mucho detalle porque esto daría para una charla de muchas horas, pero en definitiva el proceso son como 5 acciones principales. La de empatizar, que se trata de comprender cuáles son las necesidades de nuestro cliente o del proceso. La parte de definición, que consiste en determinar qué parte de la información recopilada en la fase anterior nos va a servir y nos va a ser útil para la propuesta del legal. La ideación, esta etapa quizá es una de las más importantes, que es la que os decía, la parte de brainstorming, porque al final, a partir de una idea, con las ideas de los demás probablemente vayamos a llegar al punto que queremos llegar, ¿no? A través de distintas conversaciones. La parte del prototipado, que es dar la forma ya a la idea que tengamos o vamos a solucionar, por ejemplo, el problema de nuestro cliente. Y luego la parte de testeo, que consiste en ese prototipado, ponerlo al alcance del cliente para que ellos pues, nos den un poco su feedback y recibamos su análisis, ¿vale? Vale, bueno, está la parte del design y luego, por terminar, por pasar ya a la parte más de economía,
La importancia de la experiencia del cliente. Bueno, pues aquí os he puesto 5 frases que son muy determinantes. Actualmente es casi más importante que el producto o lo que podéis ofrecer a vuestro cliente, la experiencia que haya tenido. Actualmente es más importante que nunca. Es el nuevo marketing, por decirlo de alguna forma. El cliente, además, quiere un servicio rápido, fácil y resuelto. Hemos de estar atentos a todos los puntos de contacto y a los indicadores de satisfacción. Nosotros, Álvaro lo sabe, tenemos una obsesión por saber cuál es la experiencia de nuestro cliente. Y además esta experiencia de cliente no ocurre de una manera espontánea, o sea, el cliente no va a hablar bien de nosotros porque sí, sino que hay que hacer una planificación. Los mejores embajadores, por supuesto tus clientes, pero también tus empleados. Hay que capacitar a los empleados que tengamos en el despacho. Tienen que ir muy alineados con el propósito de la marca y ser nuestros mejores embajadores, porque al final van a ser nuestros mejores embajadores de marca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Mutualidad, pues hacemos mucho uso de nuestros trabajadores y nosotros mismos, porque si yo confío en mi empresa, porque yo no podría trabajar en una empresa, por ejemplo, en la que no confío, voy a contárselo al mundo y voy a contar que de donde estoy es fantástico y que creo en el proyecto, pues no lo podría defender, ¿no? Y acelerar la transformación digital. Yo creo que es ahora o nunca. Como os he contado antes, es importante que, bueno, pues tengáis esa información digital. Y por último, ¿cómo hacer que mi trabajo, que mi dinero trabaje por mí? Aquí no he entrado en la gestión de despachos porque creo que esto también daría para una charla y probablemente sea algo que proponga a Chema y a Aja para que hagamos una ponencia a futuro sobre la gestión de los despachos, porque yo sé que es la parte que también nos preocupa, porque no estáis formados a lo mejor en esa materia y externalizar los servicios con un asesor pues suele ser caro. Entonces, bueno, podríamos dar muchos tips o incluso herramientas que nos ayudaran en esa gestión, ¿vale? Pero yo lo que quería hacer hoy, por hilar un poquito y con todo este storytelling, es hemos captado el cliente, lo hemos fidelizado y ahora que tenemos fidelizado al cliente y que ya empezamos a ganar dinero, ¿cómo hacer que ese dinero trabaje por nosotros, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis que hacer un análisis de cuál es vuestra definición de perfil ahorrador, ¿vale? La definición de perfil de ahorrador es la relación que existe entre los riesgos que está dispuesto a asumir alguien y los rendimientos que espera obtener. Por ejemplo, si queréis que yo os ponga mi ejemplo, yo sería un perfil de ahorrador en la escala más bajita, ¿no? Yo no estoy dispuesta a perder nada de lo que he ahorrado, porque claro, si después de todo esto que hay que hacer para obtener un cliente, cuando ya tienes rentabilizado un poquito tu negocio, que normalmente tarda unos años desde que empiezas hasta que arrancas y empiezas a ganar dinero, ostras, yo no me voy a arriesgar a que ese capital que ya tengo acumulado perderlo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo no tengo esa ambición, que a lo mejor quiero invertir en productos de una rentabilidad bajita, pero que me aseguren que no voy a perder capital. A medida que el riesgo escala, bueno, pues nos vamos a perfiles medio y agresivo, que bueno, pues lo que implicarían serían que son personas que están dispuestas a lo que han ganado poder perderlo en un momento dado a cambio de que les genere una rentabilidad un poquito más alta, ¿vale? Diseñar una estrategia adecuada al perfil y necesidad. Cuando hablamos de que con ese dinero que ya ha ganado, si lo dejamos depositado, por ejemplo, en una cuenta que no nos va a generar ningún interés, pues oye, no estamos consiguiendo que ese dinero, como os decía, trabaje por nosotros. Por lo tanto, vamos a pensar en productos que a lo mejor nos estén generando una rentabilidad buena, pero no solamente la rentabilidad. Yo creo que hay que poner un poco el foco también en otras cosas, como las condiciones de rescate de un producto, el acceso a la liquidez y la fiscalidad, por ejemplo, que nos puede ofrecer. Esa cosa que nos da tanto miedo cuando hablamos de fiscalidad. Y luego, vigilar los gastos asociados al producto donde estemos invirtiendo. Si cogemos ese dinero que hemos ganado y lo metemos en un producto que nos han dicho que es muy bueno, que es maravilloso, que tiene muy buena rentabilidad, pero resulta que después vemos gastos por reembolso, suscripción, depósito, custodia, incluso honorarios por el concepto de asesoramiento, descubriremos que la rentabilidad que nos habían dicho que nos iban a dar va a ser mucho más bajita. Bueno, aquí os hablo de los 3 pilares de protección o el código de Lovaina. Son los 3 niveles de prestaciones que debería conformar un sistema de previsión social. Muchos de los que me estáis viendo probablemente seáis estudiantes o algunos ya estáis trabajando y digamos que en el caso de los abogados tenéis, digamos, 2 opciones, o ejercer por cuenta ajena o ejercer por cuenta propia. Si ejercéis por cuenta propia, podéis optar por el régimen de autónomos o por una mutualidad alternativa, como sería la mutualidad de la abogacía, y si es por cuenta ajena, pues en el sistema público de seguridad social. Esto es obligatorio, o sea, cuando vayáis a trabajar, vais a tener que estar encuadrados en algún régimen, ¿vale?
Y luego hay otros dos pilares, que sería el segundo y tercer pilar, que estos no son obligatorios, sino que son complementarios al primero. El segundo es el de empresa, el que os abriría, por ejemplo, si entráis en un despacho a trabajar, un plan de ahorro para que esos ahorritos que ya empecéis ese ahorrito que empecéis a conformar cuando iniciéis vuestra andadura profesional, pues vayan a un sistema que tengáis, que os haya abierto la empresa y que vuestra empresa también os haga aportaciones. Y un tercer pilar que sería el ahorro individual, o sea, el que hacemos individualmente cada uno. Disculpa, Patricia, tenemos que ir medio terminando, es que si no se nos va a acumular con la siguiente sesión. Perfecto, pues nada, bueno, este cuadro simplemente era un poco las diferencias entre los distintos productos de ahorro que podéis tener. Compartiré la presentación con Derecho Práctico para que si alguno de vosotros tenéis alguna duda con respecto a la misma, pues me podéis, o a este cuadro, me podéis hacer cualquier consulta. Y bueno, como veo que me he quedado sin tiempo para preguntas, dejaros mi correo electrónico, que es patricia.moraleda@mutualidadabogacía.com, para, bueno, pues cualquier duda que os haya surgido con lo que os he podido contar hoy, me la podéis hacer sin ningún problema a través de Chema, me escribís o lo que necesitéis, ¿vale? Disculpad que se me ha ido el tiempo. Vale, No sé. sí, Patricia, nada, disculpa, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias, porque además hemos dado un montón de tips sobre, vamos, la importancia del marketing digital, la importancia de invertir en SEO, de empezar, sobre todo los jóvenes que podéis ir empezando desde ya a empezar a generar vuestra propia marca personal a través de un blog. Pues cómo gestionar clientes, cómo captar clientes a través de, pues eso, pequeñas pues aplicaciones que nos ayudan, LinkedIn en este caso, Google Ads, y luego pues gestión de clientes y también pensar en cómo debemos de gestionar nuestro propio dinero. La verdad que quiero daros las gracias de verdad es que ha sido una sesión verdaderamente interesante que la tenemos que haber planteado seguramente para 2 horas, pero bueno, no ha habido tiempo. Y la verdad que, o sea, recogemos el guante porque ha sido una sesión increíble. He tenido un montón de preguntas. Así un poquito en general, os voy a dejar un último turno de palabras. Nos han comentado un poquito, por ejemplo, el uso de Google My Business o de algunas plataformas o aplicaciones que nos puedan ayudar a la gestión del cash, sobre todo el problema de la liquidez que a veces tenemos que estar disponiendo. Así que os voy a dejar un último turno de intervención a modo de colofón final y nuevamente daros las gracias. Daros las gracias tanto a Patricia, a Álvaro y a la Mutualidad de Abogacía por contar con AJA Madrid Derecho Práctico en esta ocasión. Por supuesto. Pues yo simplemente daros las gracias por dejarnos participar en estos foros. Sabéis que tenemos muchas cosas que contar al mundo. Es verdad que, bueno, pues nosotros somos expertos en lo que somos y desde luego lo que buscamos con estas intervenciones es ayudar a los, sobre todo jóvenes estudiantes, los que estáis empezando, en la medida de lo posible, porque sabemos que los inicios son complicados y, bueno, pues ver de qué formas al principio. Luego será más sencillo, pero al principio todo cuesta mucho y, bueno, pues en la medida en la que os podamos ayudar, pues encantados. Y nada, gracias a AJA, gracias a Derecho Práctico por contar con nosotros y como me recogís el guante, pues nada, preparamos una sesión súper, coger todas las preguntas que os hayan hecho y preparamos una sesión fantástica para todos los estudiantes y personas que nos hayan estado siguiendo hoy, porque nos hemos quedado con ganas de contar más cosas. Y nada, por mi parte, pues nada, lo mismo, súper agradecido por vuestra invitación y nada, como también comentaba Andrea al principio, que aunque en tema de marketing digital hay cosas que a lo mejor pueden parecer complicadas al principio, realmente para empezar no es tan complicado. Entonces, os animo a que investiguéis y a que empecéis a hacer vuestras cosas, pues vuestro blog y vuestras primeras campañas y demás, porque es que una vez que os pongáis veréis que no es tan complicado como parece, por lo menos para empezar. Así que nada, os animo. Y nada, muchas gracias a AJA y a Derecho Práctico por la invitación. Y lo dicho, cuando pues planteamos otra sesión cuando queráis y resolvemos las dudas que surjan y nada más, que muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. No os vayáis, a todos los asistentes que nos seguís, nos estáis siguiendo. El Legal Talent Day continúa. La siguiente sesión la tenemos ahora enseguidita. Hemos hablado de la gestión de la economía general de un abogado. Ahora vamos a hablar cómo tratar el asunto monetario, el asunto del dinero con nuestros propios clientes, sobre todo para aquellos que estéis empezando, que siempre pues se puede tener esa visión de, bueno, pues voy a intentar, por el hecho de intentar ganar al cliente, voy a intentar por reducir el precio.
pues vamos a daros pequeños tips, pequeños consejos que os pueden ayudar. Vamos a contar con Esther Montalbá, diputada de la Junta del ICAM, y con el ponente Raúl Herrera García, pues vamos, un abogado especialista que además es magnífico y la verdad que os lo recomendamos muchísimo. Nos vemos en la siguiente y muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias, adiós.